Capítulo 8. Personas sin límites. Del tratamiento del puré de emociones. Personas indefensas. Existen personas que ya no tienen límites. También en el Evangelio nos encontramos con relatos que cuentan de ello. Juan nos describe en el capítulo 5 de su Evangelio la sanación de un hombre que estuvo enfermo durante 38 años. El número 38 se refiere a la salida de los israelitas de Egipto. Los israelitas ya habían llegado, en realidad, después de 2 años, al límite de la tierra prometida. Pero como se rebelaron contra Dios, como castigo debieron ir por el desierto durante 38 años, hasta que todos los hombres de guerra hubieron muerto. Por lo tanto, el hombre que estuvo enfermo durante 38 años ya no tiene armas, ya no puede defenderse. Su enfermedad consiste en que ya no puede delimitarse. Representa a las personas que ya no tienen límites. De tal modo, él adquiere todo lo negativo de su entorno, lo atrae, por así decir, dentro de sí, y se contagia de todos los dolores a su alrededor. Una y otra vez hallamos personas que de inmediato todo lo refieren a sí mismas. Si alguien se ríe, piensan que se ríen de ellas. Si alguien mira con tristeza, de inmediato buscan en sí mismas la culpa y se preguntan qué han hecho mal. Si ven 2 jóvenes que conversan en el tren, tienen la impresión de que hablan de ellas. Estos hombres nunca están en sí mismos, sino siempre en los demás. Quien refiere a sí mismo todas las manifestaciones de los demás y absorbe todos los sentimientos y estados de ánimo de los otros, ya no sabe ni quién es, ni dónde está parado. Estos hombres flotan y han perdido pie. Cuando algo en el grupo salió mal, se acusan a sí mismos. Si alguien vocifera por algo, se preguntan de inmediato si está dirigido a ellos, si cometieron algún error. Riesgo a causa de la mixtura. En la terapia se habla de personas confluentes. El vocablo en latín confluere significa confluir. Cuando 2 ríos confluyen, ya no se ve el límite entre ellos. Sus aguas se entremezclan. También existen acompañantes confluentes. Ellos incorporan los sentimientos del otro. No tienen distancia de aquello que conmueve al paciente, pero de esta manera no pueden acompañarlos verdaderamente, ya que no pueden confrontar al otro o reflejarle sus sentimientos. Ellos están en el otro y se entremezclan con él. Esto lleva a la falta de claridad y a la dependencia. Existe una adhesión entre ambos, pero no es posible soportarse y ayudarse. El acompañante entrega una dedicación sin límites porque él mismo la necesita en forma desmedida. Pero de esta manera no ayuda, sino que exprime a aquellos que debería acompañar y ayudar. En última instancia, necesita el acompañamiento para sí mismo. Esto lo enceguece frente a las necesidades y límites del otro. También en las familias existen tales personas confluentes. Así, por ejemplo, el hijo o la hija no viven su propia vida, sino que se entremezclan con el padre o la madre. Los pensamientos de la madre son también los de la hija o del hijo, y también a la inversa. Si el hijo o la hija deben tomar una decisión, ya no pueden distinguir su propia voz interior de la voz del padre. Piensan como el padre. Ya no existen límites entre ellos y el padre. En una familia confluente existe un desorden interior. Debido a la mezcla de emociones, se forma un puré de emociones. La consecuencia, nadie encuentra su propio lugar. Cada uno está penetrado por las emociones de los demás. Todo confluye en un caos turbio. También existen purés de emociones en los grupos, principalmente en las empresas. Los trabajadores no pueden delimitarse o no tienen límites. Se esfuman con los sentimientos y actitudes de los demás. Es peligroso enredarse en tal puré de emociones. Uno deja de sentir el suelo. Se desconoce a sí mismo. Ya no sabe dónde comienza ni dónde termina. ¿Quién es cada uno en realidad? Ya no soy libre de pensar y decidir si las emociones de los otros están adheridas en mí. Por último, ni siquiera sé cuáles son mis pensamientos y dónde mis propias sensaciones fueron contagiadas por el clima del entorno. No solo las emociones del otro fluyen dentro de mí,
también sus lados de sombra. Y estos son aún más peligrosos, ya que ni siquiera tomo conciencia de ellos. Ignoro por qué estoy tan deprimido o agresivo. La agresión reprimida del gerente del departamento se deposita en mi alma sin que me dé cuenta. Quizás el jefe sea amable hacia afuera. Él se comporta exteriormente con corrección, pero a través de su conducta se filtran sutilmente dentro de mí su rechazo de sí mismo y su desprecio por los hombres. A menudo no sabemos por qué nos sentimos incómodos, extenuados, agotados, agresivos o deprimidos en un departamento. En tal situación, se aplica lo siguiente. En primer lugar, debemos reconocer qué fluye hacia nosotros desde el entorno. Luego se trata de establecer un límite claro frente a las influencias externas. Un camino para delimitarse de las emociones y lados de sombra de los demás consiste en estar bien contactado consigo mismo. Si percibo mi ser y estoy conmigo, entonces no dejaré que los estados de ánimo de los demás se introduzcan tan fácilmente en mí. A veces ayuda a colocarse la mano sobre el corazón durante las conversaciones, a fin de recordar interiormente que no permito la entrada en mi corazón de las emociones negativas de los demás. Estas son su problema. Las dejo en el otro. Yo protejo mi corazón frente a la destructividad del otro. Estoy en mí. La fuente interior. Una mirada al mencionado relato de sanación de Jesús en el Evangelio según San Juan nos vuelve a mostrar cómo podemos manejarnos de manera saludable con tales situaciones. Jesús sana al hombre sin límites. No lo hace fundiéndose en compasión o compadeciéndolo. En muchas otras sanaciones de enfermedades se dice que Jesús siente compasión. En la compasión, Él se abre al otro y le permite ingresar en él. En algunos casos, esto es necesario para tomar contacto con sus corazones, pero frente a un hombre sin límites, esta apertura sería mortal. Un método terapéutico de confrontación es más útil. Jesús desafía a este enfermo cuando le pregunta por su propia voluntad. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. El enfermo debe querer él mismo su sanación. No debe delegarla al terapeuta o al asistente espiritual. El enfermo le cuenta a Jesús su historia de vida. Le explica por qué está enfermo. El motivo de su enfermedad radica en el hecho de que no tiene a ninguna persona que lo ayude. Se quedó demasiado corto. A los otros hombres les va mejor que a él. Jesús hace caso omiso a estas explicaciones del enfermo. No le transmite cuanto lo comprende, sino que lo confronta con una orden unívoca. Levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. A este hombre no le ayuda la compasión, ya que ésta lo invitaría a compadecerse de sí mismo y profundizar la propia confusión. Jesús lo pone en contacto con la energía que, a pesar de su enfermedad, existe dentro de él. Jesús lo cree capaz de levantarse y pararse en sus propios pies, y así se lo ordena. No deberá simplemente desechar el hecho como signo de la propia inseguridad y enfermedad, sino llevarlo bajo el brazo. La enfermedad, la debilidad, los obstáculos no deberán detenerlo en la vida. Él deberá proceder de otra manera con sus bloqueos, en forma alegre, llevando a pasear el hecho. Podrá estar cohibido e inseguro, pero de igual modo deberá exigirle a la gente. Con sus obstáculos deberá acercarse a las personas, en lugar de permitir que éstas lo detengan en la vida. Solo lo logrará si se delimita de los hombres, al no permitir que los pensamientos y cualquier opinión de los hombres ingresen en él, sino que viva a partir de sí mismo y no a partir de los demás. Jesús no necesita levantar al enfermo en el agua para que sane. Por el contrario, lo pone en contacto con su fuente interior, que siempre brota a borbotones dentro de él. Inundado de extraños. La falta de límites es con frecuencia un trastorno psíquico. En las personas psicóticas, la incapacidad de delimitarse adopta muchas veces formas extrañas. Esto se incrementa hasta el delirio de persecución. Un joven contaba que inclusive su orina estaba influenciada por las personas de una secta. Ya no podía estar seguro ni en su cuarto.
Las personas de esa secta manipularían sus pensamientos desde la distancia. En el delirio de persecución se cree que el propio teléfono está intervenido o que otros pueden ingresar a la vivienda a pesar de los cerrojos o la alarma. Lo que la enfermedad nos muestra tan drásticamente en forma aumentada. Por cierto, lo conocemos todos en forma más atenuada. También nosotros tenemos la impresión de que los pensamientos de otros penetran en nosotros, de que nos contagiamos de las ideas que caracterizan nuestra sociedad. A veces nos descubrimos en el momento en que no pensamos nuestros propios pensamientos, sino que adoptamos lo que fluye hacia nosotros desde todos lados. Si estamos en un grupo, perdemos la sensación de la identidad propia. Inconscientemente nos adecuamos al entorno. Al hablar, adoptamos el lenguaje de los demás. Nos sumergimos en su actitud y olvidamos lo que sentimos verdaderamente nosotros mismos. Las personas sin límites tienen grandes dificultades en nuestra sociedad inundada de estímulos. A través de los medios, los acontecimientos de países extranjeros transgreden continuamente los límites de su casa y de su corazón. Las noticias horrendas de las zonas de guerra y las regiones en crisis de este mundo fluyen sobre ellas y les dificultan vivir su propia vida. Están determinadas por aquello en lo cual son partícipes en la televisión. Por bueno que sea sentir gran compasión por las personas maltratadas en el mundo, puede convertirse en un riesgo que toda la miseria del mundo me inunde y obstaculice mi vida. En esta situación necesitamos la capacidad para establecer nuestro límite. Delimitarse no significa ser insensible frente al dolor del mundo, sino establecer por sí mismo el límite hasta donde puedo y quiero admitir la necesidad de los hombres en mí, y donde sencillamente debo protegerme para poder vivir como ser humano en este mundo. Un buen camino para delimitarse, sin cerrarse por ello al dolor del mundo, es rezar por los hombres de cuya miseria informan los medios. Si rezo por ellos, siento con los hombres, pero no me empapo con su dolor. Lo transmito a Dios con la esperanza de que Él no deje solas a estas personas. Otro camino es participar en un proyecto concreto que ayude a estos hombres, o solventarlo económicamente. Pero debemos ver que también en la ayuda concreta tenemos límites. No podemos comprometernos a diario con las numerosas víctimas de la violencia y las catástrofes naturales que la televisión nos presenta. Fin del capítulo 8.